En el audio anterior les invitaba a que podamos reflexionar en torno a la palabra pecado y les decía que me parecía que era oportuno hacerlo, primero porque estamos en el inicio, ¿sí?, de esta reflexión por medio de los evangelios sinópticos y podemos ahora ir tocando aspectos de la teología bíblica que son fundamentales y que luego se van a ir desarrollando a lo largo de la lectura. En este caso puntual hablamos a partir del Evangelio de Mateo y conocimos un poco acerca de la persona de Mateo, quién era Mateo, a qué se dedicaba, y también esta invitación que le hace Jesús a Mateo, que era sorprendente en ese momento por el origen de Mateo, a lo que él se dedicaba hacía que no cualquiera pueda acercársele. ¿Sí? El hecho de haber sido un recaudador de impuestos, un publicano, para el resto era una persona pecadora. Y fíjense que nosotros, quizás ahora, podemos reflexionar en especial teniendo presente esto. Hoy como humanidad nos está tocando vivir una pandemia, una cuarentena en la gran mayoría de los países que ya la pasaron a la experiencia desde su inicio. Bueno, han vivido distintas fases de la cuarentena y vamos descubriendo que de alguna manera frente a situaciones como esta el hombre se encuentra en su fragilidad, se encuentra en la debilidad que tiene, se encuentra en su propia realidad. Gracias a eso podemos vernos como iguales. Hoy sabemos que este tipo de enfermedad, como la que estamos viviendo, el COVID-19, nos toca a todos, seamos de la condición que seamos. Y por lo tanto, esto es una invitación a la reflexión. Y creo que podemos hacerlo a partir de también la información que podamos tener. Yo les decía que intenten informarse, que intenten entrar en YouTube o en distintos medios para poder ir informándose, ir empapándose para aquellas personas que por ahí justamente tienen un poco olvidado este tema. Si lo hicieron, habrán visto que es muy amplio. Hay distintas miradas, distintos enfoques, abarca distintos aspectos, porque el tema del pecado en sí lo podemos ver desde los orígenes, desde el libro del Génesis, lo podemos ver desde el aspecto moral, desde los pecados capitales, lo podemos ver desde la ley de los 10 mandamientos, lo podemos ver desde experiencias de distintos personajes bíblicos, lo podemos ver a partir de retiros y reflexiones que podemos hacer a nivel espiritual. O sea, abarca muchos aspectos que nosotros vamos a intentar también, ¿sí?, abarcar de una manera paulatina a partir de distintos audios que nos permitirán justamente ir tocando este tema desde estos aspectos que les estoy comentando. Me gustaría que esto lo tengan presente porque para nosotros, quizás los que formamos parte, ¿sí?, de la comunidad cristiana y que somos más asiduos a la participación de las celebraciones, sabemos que estamos en este momento igualados al resto de la humanidad, como les decía. ¿Por qué? Porque no podemos participar de los sacramentos. Nosotros conocemos que por medio de los sacramentos nosotros podemos también tener esta comunicación con Dios, ¿no?, que nos mantiene en la gracia de Dios y por lo tanto nos mantiene en una mayor comunicación y comunión con Él. Sabemos que los sacramentos en sí nos brindan, ¿sí?, esta posibilidad de redimirnos del pecado. Y sabemos que particularmente el sacramento de la reconciliación es el sacramento que nos permite humanamente quizás tener esta experiencia más concreta, porque en el feedback con otra persona pecadora como yo, pero quizás con
una mayor experiencia a nivel espiritual y a nivel también de contenidos, nos puede iluminar algunos aspectos, ¿sí?, de nuestra propia vida que tal vez nosotros mismos, si lo hacemos de una manera personal, no podríamos reflexionarlos, ¿sí? Y en ese sentido, esta es una oportunidad para reflexionar como humanidad el tema del pecado, porque también los cristianos católicos estamos como el resto de la humanidad en este momento. Muchos estarán en gracia de Dios, sin duda, por medio de la vida de oración y su experiencia espiritual y esta opción fundamental por mantenerse en comunión con Cristo, que hace que no rompan esa comunión, ¿no?, con Dios, y por lo tanto los mantiene en gracia de Dios. Pero también habrá otros que quizás estuvieron en un tiempo antes de esta cuarentena, por ejemplo, ¿no?, con una mayor comunicación, una mayor oración y una mayor comunión con Dios, y quizás ahora, transcurrido este tiempo, por la propia experiencia y vivencia del pecado, no pueden estar en esa misma gracia. Entonces, de alguna manera estamos igual al resto de la humanidad, que no tiene esta posibilidad de participar de los sacramentos. Así que me parece oportuno hacer esta reflexión, ¿sí?, y hacer una seguidilla de reflexiones en torno a este tema que es fundamental para el ser humano, en particular porque le permite tocar lo más íntimo del ser humano, que es la fragilidad humana. Me gustaría que empecemos a reflexionar a partir de esto en el próximo audio.